Hola amigos, bienvenidos una vez más a Aprendiendo Inglés para la Construcción. Hoy vamos a aprender a usar los verbos en negativo con el to do y el verbo to have en tiempo presente. Además, vamos a hacer preguntas y respuestas con los verbos to do y to have en tiempo presente. El verbo to do significa hacer. En presente, este verbo se conjuga de la siguiente forma. I do, you do, he, she, it does, we do, you do, they do. ¿Qué significa yo hago, tú haces, él, ella hace, nosotros hacemos, ustedes hacen y ellos hacen? En negativo, el verbo to do se conjuga de la siguiente forma. Do, todas las expresiones que van con do, ¿no? Como I, you, we, they, se convierten en do not, se agrega la palabra not, y con la contracción se usa don't. ¿Ok? Ahí se los marqué con color naranja. En el caso de he, she, it, does, en presente negativo sería does not, y con la contracción queda doesn't. Doesn't. ¿Ok? El verbo to do tiene dos funciones. Puede actuar como verbo principal, ¿no? Cuando se trata de cosas que estamos realizando, que estamos haciendo, o también puede ser como un verbo auxiliar, que eso significa que ayuda a otros verbos. Lo vamos a ver en un momento. El verbo to do, cuando se conjuga o cuando está actuando como verbo principal, se puede usar en oraciones como las siguientes. I do my homework, yo hago mi tarea. What do you do? ¿Qué haces tú? She does the laundry. Ella hace la lavandería o el lavado. Y what is he doing? ¿Qué está haciendo él? ¿Ok? Ahora, cuando el verbo to do actúa como un verbo auxiliar, entonces, como les dije anteriormente, ayuda a otros verbos a formar diferentes tiempos verbales. Y se usa para definir cuándo tienen lugar las cosas, si en el presente o en el pasado, o para enfatizar acciones u objetos dentro de una oración. Vamos a ver las siguientes oraciones. I live in Washington, D.C. Yo vivo en Washington, D.C. You work for the new company. Tú trabajas para la nueva compañía. Se fija, estamos hablando de verbos diferentes, ¿no? El verbo to live o vivir o el verbo trabajar, to work. He speaks English. Él habla inglés, otro verbo, speaks. She gets up early in the mornings. Ella se levanta temprano en las mañanas. Levantarse, otro verbo. It makes sense. Eso hace sentido o tiene sentido. También makes, ¿no? Otro verbo. We meet the requirements. Nosotros reunimos los requerimientos. Tú instalas carpeta. You install carpet. They repair concrete floors. Ellos reparan pisos de concreto. Todos estos son verbos diferentes, se los marqué con el color naranja. El verbo vivir, trabajar, hablar, levantarse, hacer o tener sentido, reunir, instalar, reparar. Todos son verbos diferentes. Pero cuando usamos en negativo, estos verbos todos llevan la expresión do. Don't, do not, doesn't. Vamos a ver cada uno. En positivo decimos I live in Washington, D.C. En negativo decimos I don't live in Washington, D.C. No vivo en Washington, D.C. ¿Ya? You work for the new company. En negativo, you don't work for the new company. Tú no trabajas para la nueva compañía. He speaks English. Él habla inglés. He doesn't speak English. ¿Entienden? En negativo, no habla inglés. She gets up early in the morning. En negativo, she doesn't get up in the mornings. Oh, perdón. She doesn't get up early in the mornings. Sí, ella no se levanta temprano en las mañanas. It makes sense. En negativo, it doesn't make any sense. We meet all the requirements, or we meet the requirements. En negativo nos queda we don't meet the requirements. Significa no reunimos los requerimientos.
You install carpet. Ustedes instalan carpeta. You don't install carpet. Ustedes no instalan carpeta. They repair concrete floors. En negativo, they don't repair concrete floors. No reparan el piso de concreto. Si ustedes se fijan, todos estos verbos se conjugan con la expresión do not o doesn't. Does not. Cualquiera de las dos expresiones de acuerdo al tiempo verbal con el que se esté conjugando. Vamos ahora a ver el verbo to have. El verbo to have en inglés se conjuga como tener o como haber. ¿Ok? En inglés decimos I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. En el tiempo tener, si lo conjugamos en el español como el verbo tener, sería yo tengo, tú tienes, él, ella, eso tiene. Nosotros tenemos, ellos tienen, perdón, ustedes tienen, ellos tienen. ¿Ya? Si lo conjugamos como el verbo haber, entonces decimos yo he, tú has, él, ella ha, nosotros hemos, ustedes han y ellos han. ¿Ok? So, esas son las expresiones que tenemos, así se conjuga en inglés. No, a veces el you, el ustedes, se conjuga vosotros habéis. ¿Ok? Que nosotros en Latinoamérica lo usamos poco, pero en España lo usan más. El verbo to have en negativo ahora lo vamos a usar solamente cuando se trata de un verbo principal, no cuando está actuando como un verbo auxiliar, porque también funciona como verbo auxiliar. Entonces, el verbo principal significa haber o tener, ¿no? En el estricto rigor de la palabra. Cuando decimos, por ejemplo, I, you, we, they have, entonces en negativo queda do not have. I, you, we, they do not have. Con la contracción sería don't have. I, you, we, they don't have. ¿Ya? En el caso de he, she, it has, en negativo sería he, she, it does not have. Y con la contracción sería doesn't have. Vamos a ver las siguientes oraciones. Con to have. I have a car. Yo tengo un carro. You have a headache. Tú tienes un dolor de cabeza. He has a certification. Él tiene una certificación. She has a friend. Ella tiene un amigo. It has a sensor. Eso tiene un sensor. We have an office. Nosotros tenemos una oficina. You have an attorney. You have an attorney. Ustedes tienen un abogado. O vosotros tenéis un abogado. They have a license. Ellos tienen una licencia. En negativo nos queda I have a car. I don't have a car. You have a headache. You don't have a headache. He has a certification. He doesn't have a certification. No tiene una certificación. She has a friend. She doesn't have a friend. No tiene un amigo. Ella no tiene un amigo. It has a sensor. It doesn't have a sensor. Eso no tiene un sensor. Esa es la traducción. We have an office. We don't have an office. No tenemos una oficina. You have an attorney. You don't have an attorney. Tú no tienes, o ustedes o vosotros no tenéis un abogado. They have a license. Ellos, they don't have a license. Ellos no tienen una licencia. Cuando hacemos preguntas con el verbo to do, incluso en el verbo to have, nosotros ponemos delante la expresión do or does, de acuerdo a lo que corresponda al tipo de persona singular que estemos usando. Por ejemplo, nosotros decimos I do. Cuando hacemos preguntas decimos do I, siempre con la entonación, ¿no? Para que se note que es pregunta. Las preguntas con el verbo to do, que podemos hacer con las mismas expresiones que ya hemos aprendido en este capítulo, entonces nos quedaría
I live in Washington, D.C. La pregunta sería, do you live in Washington, D.C.? Do you live in Washington, D.C.? Esto significa que son dos personas que están hablando. Una está preguntando, ¿tú vives en Washington, D.C.? Y la otra está respondiendo, yo vivo en Washington, D.C. I live in Washington, D.C. ¿Ya? You work for the new company. Do you work for the new company? Do you work for the new company? ¿Trabajas tú en la nueva compañía? He speaks English. Does he speak English? Does he speak English? Fíjense que la expresión en positivo es he speaks, con una S al final. Cuando hablamos en pregunta, cambia y no decimos speaks, porque la S es absorbida por do, ¿no es cierto? Por la expresión do, que está aquí mostrándosela con el mouse. En vez de ser do he speak English, decimos does he speak English. ¿Ya? Lo mismo ocurre con she gets up early in the mornings. Nosotros preguntamos, does she get up early in the mornings? Does she get up early in the mornings? It makes sense. Does it make any sense? Does it make any sense? We meet all the requirements, or we meet the requirements. Do we meet the requirements? Do we meet the requirements? You install the carpet. Do you install carpets? Do you install carpets? They repair concrete floors. Do they repair concrete floors? Do they repair concrete floors? Okay. So, ahora vamos a responder estas preguntas. Podemos responderlas, como vimos en un video anterior, en tres formas. La respuesta afirmativa, la respuesta negativa, o simplemente podemos decir I don't know, que significa no lo sé. Pero en este caso, para efectos de este ejercicio, no vamos a usar I don't know. Vamos a responder afirmativa o negativamente. La primera pregunta que nos hicimos fue, ¿do you live in Washington, D.C.? Y la respuesta afirmativa sería, yes, I do. En negativo sería, no, I don't. Pero debemos proveer un poco más de información, debemos elaborar un poco más la respuesta para poder dar más fluidez a la conversación y también estamos proveyendo un poco más de información a la persona que nos pregunta. So, do you live in Washington, D.C.? La respuesta afirmativa sería, yes, I do. I live in the 13th Street Northwest. I live in the 13th Street Northwest. La respuesta negativa sería, no, I don't. I live in Maryland. Yo vivo en Maryland. Primero dijimos, sí, yo vivo en la calle número 13, Northwest, del noroeste. O decimos, no, I don't. No, yo no vivo en un DC, yo vivo en Maryland. Do you work for the new company? La respuesta afirmativa sería, yes, I do. I started last week. Comencé la semana pasada. Sí, trabajo en la nueva compañía. Yo comencé la semana pasada. Started. Es una expresión en tiempo pasado. Vamos a aprenderla en los próximos capítulos. ¿Ok? Negativa. La respuesta sería, no, I don't. I work for another company. I work for another company. No, yo no trabajo para la nueva compañía. No, I don't. Y dice, yo trabajo para otra compañía. Does he speak English? La pregunta, does he speak English? La respuesta en afirmativo sería, yes, he does. He speaks fluent English. O he speaks English. Yes, he does. He speaks English o he speaks fluent English. Sí, él habla inglés fluido o simplemente decimos él habla inglés. En negativo sería, no, he doesn't speak English. Sería, no, él no habla inglés. Does she get up early in the mornings? Does she get up early in the mornings? ¿Ella se levanta temprano en las mañanas? La respuesta afirmativa sería, yes, she does. She wakes up at 5 a.m. every day. Yes, she does. She wakes up at 5 a.m. every day. Sí, lo hace. Ella se levanta a las 5 de la mañana cada día. Esto es un ejemplo. Puede levantarse a las 6 o a las 7 o a cualquier hora, ¿no?
es solamente para efectos de este ejercicio. La respuesta negativa sería no, she doesn't. She wakes up at 10 a.m. every morning, ¿no? No, she doesn't. She wakes up at 10 a.m. every morning. Esto sería la respuesta negativa. No, no se levanta temprano y se levanta a las 10 de la mañana. Does it make any sense? La próxima pregunta. Does it make any sense? La respuesta afirmativa sería yes, it does make sense. Sí, tiene sentido. La respuesta negativa, no, it doesn't make any sense. No, no tiene sentido. It doesn't make any sense. Do we meet the requirements for the license? Do we meet the requirements for the license? La respuesta afirmativa sería yes, we do. We meet all requirements. La respuesta negativa sería no, we don't. We still need the certificate of insurance. Estos son ejemplos, ¿no? Para responder y darle un poco más de sentido a la conversación. Inicialmente nosotros habíamos preguntado, do we meet the requirements? Pero para efectos de la respuesta, para dar una respuesta un poco más acertada, más precisa, entonces incluimos la expresión for the license. So, nos queda, ¿reunimos los requerimientos para la licencia? Entonces respondemos, yes, we do. Yes, we do. We meet all requirements. Sí, nosotros los reunimos todos los requerimientos. No, we don't. We still need the certificate of insurance. No, nosotros no reunimos todos los requerimientos, ¿no es cierto? Nosotros todavía necesitamos el certificado del seguro. Do they repair concrete floors? Do they repair concrete floors? Yes, they do. They repair concrete floors. Sí, ellos reparan pisos de concreto. No, they don't. Ellos no reparan pisos de concreto. Sería no, they don't. They don't repair concrete floors. No, they don't. They don't repair concrete floors. En el caso de las preguntas con el verbo to have, aquí también usamos el do al comienzo de la pregunta para poder darle sentido a este verbo, ¿no? Cuando está actuando como verbo principal. Acuérdense que dijimos que el verbo to have puede ser usado como verbo principal o puede ser usado como un verbo auxiliar. Estamos ahora hablando estrictamente del verbo como verbo principal. So, do I have a car? ¿Tengo un carro? Do you have a headache? ¿Tengo un dolor de cabeza? Does he have a certification? ¿Tiene él una certificación? Does she have a friend? ¿Tiene ella un amigo? Does he have a sensor? ¿Tiene eso un sensor? Do we have an office? ¿Tenemos una oficina? Do you have an attorney? ¿Vosotros tenéis un abogado o ustedes tienen un abogado? Do they have a license? ¿Ellos tienen una licencia? Para responder estas preguntas, entonces nosotros decimos, en el caso de do I have a car, normalmente uno no va por la vida preguntándose cosas a sí mismo. En este caso, lo que quiero expresar es, quiero que aprendan cómo se pregunta, pero en el caso, por ejemplo, se podría dar de que alguien le hace a usted una pregunta y usted no la entendió claramente, entonces repite la pregunta, cambiándole el pronombre, solo para confirmar que usted la entendió correctamente. So, do I have a car? Posiblemente alguien le pregunta, do you have a car? Y usted dice, do I have a car? Oh, yes, I do. I have the red car over there. So, la respuesta afirmativa nos quedaría, yes, yo tengo, es el carro rojo que está allá afuera, ¿no? Over there. La respuesta negativa sería, no, I don't have any car, o I don't have a car. Do you have a headache? Yes, I have a headache. Sí, tengo un dolor de cabeza. No, I don't have a headache, like you, ¿no? No, I don't have a headache. No tengo un dolor de cabeza. Does he have a certification? Does he have a certification? Yes, la respuesta afirmativa. Yes, he has a certification. Tiene una certificación. No, he doesn't have a certification. No, no tiene una certificación. Aquí, entonces, quiero marcarles con color amarillo, ¿no? Cuando preguntamos, does he have a certification? La respuesta afirmativa cambia a has. ¿Ya? He has a certification. ¿Ya? Y cuando es negativo, cambia a doesn't.
So, tengan cuidado con esta expresión. No, he doesn't have a certification. Lo mismo pasa con she. Does she have a friend? Yes, she has a friend. No, she doesn't have any friends. Entonces lo mismo sucede. Does usamos para preguntar, has usamos para responder afirmativamente y doesn't para responder en negativo. Does it have a sensor? Does it have a sensor? Yes, it has a sensor. Lo mismo. Yes, it has a sensor. No, it doesn't have any sensors. ¿Sí? ¿Tiene un sensor? No, no tiene un sensor. O no tiene ningún sensor. Lo mismo. Does es el usado en la pregunta. En la respuesta afirmativa usamos has. Y en la respuesta negativa usamos doesn't. So, por favor, tengan cuidado con esto. Para que no se confundan. Do we have an office? ¿Tenemos una oficina? Do we have an office? Entonces respondemos, yes, we have an office. ¿Sí? Tenemos una oficina. En negativo, no, we don't have an office. No tenemos una oficina. Do they have a license? Do they have a license? ¿Tienen ellos una licencia? En afirmativo, yes. Ellos tienen una licencia. En negativo, no. Ellos no tienen una licencia. Yes, they have a license. No, they don't have any licenses. Con esto terminamos el video de esta semana. Esperamos que les sea de utilidad. Estas expresiones las van a encontrar todo el tiempo al hablar, al escribir y al leer en inglés. Es importante que usted se tome el tiempo para aprender estas expresiones de manera que queden sólidas en su cerebro. Para que la próxima vez, cuando usted tenga que hablar, esto salga fluidamente. Mientras más practica el idioma inglés, mejor para usted. Más fácil le va a ir resultando. En nuestro próximo video vamos a aprender los negativos del verbo to be, to do y to have en tiempo pasado. Y vamos a aprender preguntas y respuestas en tiempo pasado, usando el mismo formato que usamos esta semana. Los espero la próxima semana con un nuevo video de Aprendiendo Inglés para la Construcción. Los voy a estar esperando para que sigamos aprendiendo y creciendo en el conocimiento del idioma inglés. Bye.